Susana Fournier, docente jubilada, quien ha dedicado gran parte de su vida en la búsqueda de su hermano, Hugo Enrique Forniés, y de su cuñada, Beatriz Fariñas Tello, ambos desaparecidos en 1975 por la AAA. Bueno, Susana, contanos lo que quieras compartir con nosotros. Bueno, Hugo desaparece en el año 1975, un sábado a las 4 de la tarde en la calle Entre Ríos, la avenida Entre Ríos en Buenos Aires, a 8 o 10 cuadras de Congreso. Son interceptados, él iba con su esposa, con Beatriz, su compañera, y con un niño, hijo de una amiga de Betty, Marcos. Es interceptado por un auto, un Peugeot, creo, y bueno, son palpados de armas, son metidos a la fuerza en un auto, Hugo zafa, le dan un tiro, paran un taxi que iba por la avenida Entre Ríos a esa hora de la tarde, y ahí introducen al niño, a Marco. Bueno, de ahí más no se supo hasta que el niño está en una playa de estacionamiento que después supimos que era Coordinación Federal, en la calle Moreno. Y bueno, el niño pasan unas horas y ve que en esa playa de estacionamiento lavan la sangre del auto donde se habían llevado a Hugo y a Betty. A partir de ese momento nunca más los vimos. Nosotros vivíamos en Mendoza, él vivía con los suegros en Capital Federal. El papá de Betty, de mi cuñada, se comunica con nosotros al otro día, el día domingo. Llama a la casa de mis padres, estaba yo ahí, estaba mi hermano mayor, habíamos tenido el almuerzo del domingo y me pide que lo llame porque él necesitaba hablar conmigo, pero no quería que mis padres supieran, pero hasta ese momento yo no sabía qué era. Bueno, con mi hermano mayor, con Tito, le cuento y nos fuimos a donde él trabajaba. Él llevaba los libros de liquidación de sueldo y jornales en la calle 9 de Julio, en Capello y Costarelli. Él tenía la llave, accedimos ahí y ahí accedimos al teléfono, llamamos y ahí nos enteramos lo que había pasado. Bueno, papá de Betty había ido a la policía, que había habido un hecho, que los vecinos habían llamado, pero la policía no había actuado. Después comprendimos que era zona liberada. Entonces de ahí perdimos el rastro. Era frente a una estación de servicio, había un joven que era el que estaba a cargo de la estación de servicio ese día. Ese joven no volvió más al trabajo. Nunca supimos más nada de él, no lo pudieron ubicar. Se supone que se le dijo que no volviera más al lugar de trabajo porque fue el que presenció todo. A partir de ahí, el día lunes ya viajan mis padres a Buenos Aires, bueno, y a partir de ahí buscar, presentar recursos habeas corpus, se presentaron 11 recursos de habeas corpus. Y bueno, ahí empezamos a tomar conciencia de que lo que estaba pasando, porque en Mendoza nosotros leíamos en el diario que aparecían cadáveres de personas o cuerpos de personas muertos en el Chayao, y creíamos la versión que salía en el diario, que era un ajuste de cuenta entre gente que trabajaba en la prostitución y esas cosas. Y ahí comprendimos, de a poco nos fue cayendo la ficha de qué era lo que pasaba. Así que bueno, fue un largo camino que todavía no ha terminado, todavía lo estoy transitando yo porque mis padres ya fallecieron los dos. Y mi mamá dedicó su vida a partir de ese día a buscar a mi hermano. Todo pasó a segundo plano porque la emergencia y la urgencia era buscarlo a Hugo y saber qué pasó. Y bueno, y Hugo y Betty no los encontramos hasta acá. No sabemos qué pasó con ellos, no tenemos ningún dato de nadie que haya estado en el mismo lugar de detención de ellos. Por las características que vio el niño en los carteles como GAL, GAL, de tiendas Galver, que el niño después dibuja, un niño de 6 años, y por detalles de dónde sale el auto, porque después al niño lo llevan a la zona donde vivían mi hermano y mi cuñada, para que el niño vuelva al departamento donde vivía mi hermano y mi cuñada con sus suegros. Ahí ellos toman conocimiento por lo que les dice el niño, que se supone que es Coordinación Federal.
La causa se inició judicialmente en ese momento por el recurso de habeas corpus, se intensificó con todos los pedidos que se hicieron. Luego mi mamá con el tiempo acudió al consulado de Italia. El consulado de Italia le puso un abogado, mi mamá hija de italiano, el doctor Libranti, que yo tengo documentación que él le contesta a mi mamá de que no ha podido obtener ninguna información de mi hermano. Comisión de desaparición de personas de la ONU, el episcopado argentino, la nunciatura apostólica, no quedó nadie sin tocar toda la documentación de mi mamá. Sí, está acá. La tengo acá y es una situación de búsqueda de su hijo, porque todo lo que ella hizo fue para buscarlo a mi hermano. El caso de Hugo sale en el diario Clarín. Ajá. En el diario Clarín sale Espectacular Crimen. Acá. Esa es una parte y está más atrás. Claro. ¿Qué otras cosas le puedo decir? Acá dice alucinante, hayan 2 cadáveres en un aguantadero en Bariloche y ahí sigue sin identificar los 5 carbonizados. ¿Por qué? Porque al otro día que desaparece Hugo y Betty, aparece un auto con 5 cadáveres en el cementerio, en la parte exterior del cementerio de Flores, en el paredón. Esos 5 cadáveres fue mi mamá y el papá de Betty a ver si lo identificaban, pero lo que habían encontrado era la tapita de abajo de un reloj pulsera y un trozo de tela. Y bueno, esa muestra quedó en el juzgado. Con los años, el juzgado, vino obediencia debida y punto final, lo mandó al osario. O sea que nunca se pudo saber si esos 5 cadáveres eran ellos o no. Claro. Susana, ¿quién era Hugo? Hugo era un hombre muy tranquilo, muy apacible. Era de esas personas que uno puede hablar porque él sabía escuchar. Y cuando hablaba con alguien, su interés estaba en esa persona. Se ponía con todo a escuchar. Él empezó a trabajar, hizo hasta el 2º año del secundario y empezó a trabajar en el correo como mensajero. Manejaba la bicicleta, iba llevando telegramas, cartas certificadas, toda esa documentación del correo. Luego se entera que en Impositiva van a tomar personal en Mendoza, rinde y lo contratan como personal administrativo. Pasado 3 años, más o menos 4, creo que no alcanzó más, pide traslado a Buenos Aires. Y ahí es donde Hugo inicia una carrera política, llámenle, o sea, se involucra en la política. Participa en la elección. Impositiva no tenía sindicato, tenía una asociación que era parecido a lo que es un sindicato. Y ellos ganan las elecciones. Hugo era secretario, no sé si administrativo, adjunto, no era el secretario general. Y logra él que ese sindicato, esa oficina 8 le llaman, que era como una seccional de AFIP donde él trabajaba en Capital Federal, se incorpore a la CGT de los argentinos, que eso me lo contaron sus compañeros después y me emocionó. Bien, o sea que Hugo tuvo su compromiso sindical, político, sí. En su lugar de trabajo, lógicamente los compañeros, sí. Tuviste después vos una entrevista con ellos, pudiste conocer algo más. Sí, pude conocer algo más. Y Beatriz también sí. tuvo su compromiso. Bueno, Beatriz trabajaba político. En la Casa de la Moneda. Antes había trabajado en el sindicato gráfico, Betty, y después entra a la Casa de la Moneda a trabajar como administrativa en la sección de expedientes. Y bueno, cuando desaparece estaba en función, Betty. Sí. Por eso también le reparan el legajo. A ese asistí yo al acto. ¿Por qué? Porque me llaman y no estaba el problema del COVID, entonces podíamos viajar. Claro, ese lo recibí en mano en un acto que hicieron en la Casa de la Moneda con todos los empleados. El de Hugo no,
porque cuando hacen la reparación no se podía viajar, no, o sea, no se debía tener el amontonamiento de gente. Entonces me comunican de allá y me mandan el legajo de Hugo para que yo lo reciba, me lo mandaron para que yo lo guarde. O sea que al archivo de la memoria va un legajo, el otro queda en la dependencia donde trabajaban y el otro es para el familiar. Y yo lo guardo para el hijo que pueden haber tenido. Claro, que sí. Entonces, yo soy la guardiana a llamar. Ya toda la familia sabe que yo soy 2 legajos, como algunas fotos que he preparado, es para si aparece, porque yo me entero 30 años después de que Betty estaría Eso queríamos embarazada. que contar. ¿Y cómo fue que se enteraron y cuándo que Beatriz estaba embarazada, o sea, tu cuñada? Yo voy a Buenos Aires porque me mandan una invitación, una asociación del barrio oeste San Cristóbal. Claro. Ellos me mandan una invitación a mí y son ellos los que hacen esto. Y yo viajo a Buenos Aires a ese encuentro y en ese acto, que fue un acto muy bonito, muy lindo, que después te puedo dar porque tengo fotos de ellos, sí, hacen una comparsa que iba por el centro de la avenida San Juan, era con anuencia de la municipalidad, los productores de objetos artesanales habían hecho una placa blanca, muy rudimentaria, pero muy sentida, con el nombre de cada uno. Íbamos por la calle con la comparsa, se paraban frente a un jacarandá, porque el objetivo era plantar el jacarandá y poner la placa. Y yo me acerco porque me habían dicho que tenía que descubrir la de mi hermano y mi cuñada. Estaba primero la de Hugo y después la de mi cuñada. Descubro, hay unas palabras que dicen en cada uno de los que le iban descubriendo la placa. Y una señora que estaba en la calle conmigo, caminando como todo el mundo, se me acerca y me pregunta qué era yo. Entonces yo le digo que era la hermana de Hugo, la cuñada de Betty. Entonces ella se identifica como amiga de Betty. Y sí, su mamá, la mamá de Betty, nos había regalado una foto de Betty en el sindicato gráfico donde estaba con ella, pero muchos años antes, pero el nombre era Julia, era ella. Entonces me dice, ¿vos sabías que Betty no? Le digo, no, ni idea. Yo sabía que estaba en tratamiento para quedar de encargue, nada más. Pero claro, en el 75 había que pedir larga distancia y a veces era hora o a veces era de un día para otro la llamada. ¿Me entendés? Y había que pagarla, o sea, no era comunicarse. Claro, pero Julia ahí te comenta que era la amiga de Beatriz. Que estaba embarazada. Que estaba embarazada. Y bien, que ella la había visto la semana antes de desaparecer, porque ellos tenían, ponele, el lunes o el miércoles se encontraban en tal lado a tomar un café. Sí. Porque vivían distantes. Claro. Y Betty le comenta, mira, estoy esperando un bebé. Bien. Te pido que si me llega a pasar algo, vos me críes mi hijo. Ella me lo cuenta esta señora. Yo me vine con la idea de que, porque ese mismo día yo tenía el pasaje de vuelta, de que estos porteños que se lo saben todo, te digo que sinceramente lo pensé. Pensaste eso, claro. 2 años después yo vuelvo a viajar a Buenos Aires y yo iba siempre al equipo de antropología forense, sí, con la idea de que si ellos tenían algún dato o algo. Lo que yo no sabía que ellos tenían un archivo, yo no sabía. Entonces voy y ese día me atiende una señorita que en la calle Rivadavia no me había atendido antes. Entonces le cuento, mire, vengo de Mendoza por tal caso. Le digo, y fíjese que me ha pasado que en un acto una persona me dice eso y siento una voz de atrás que dice, sí, si la polaca estaba de encargue. Ese señor ya me había atendido, antropólogo. La polaca era. es tu cuñada. Le decían la polaca a Beatriz. Busca en la pantalla, dice, ¿usted lo conoce a Marcos? No, le digo, sé que era el niño que iba con ellos, pero no lo conozco. Mire, acá hay una foto. Y me cuenta que en el año 92 hicieron los juicios por la memoria, que eran juicios, como estaba obediencia debida y punto final, o juicio simbólico, sí, porque no tenían condena. Y ahí declara una señora que había venido de España, declara de que mi cuñada estaba en encargo.
que ella conocía a la polaca y que estaba de encargo. ¿Quién era esa señora? La esposa de Enríquez. Yo a Enrique lo conocía porque había viajado con Hugo a Mendoza, que era un abogado, y que él desaparece después de Hugo. Entonces la señora se exilia con los chicos en el extranjero, en España, y viaja de vuelta para los juicios de la verdad. Bueno, Susana, la verdad hay tanto por preguntarte, tanto porque es importantísimo además los testimonios escritos, los documentos que tenés de la larga lucha de tu amada madre que conocí. Como ya lo expresé, tuve el honor y la alegría de conocer, como le decíamos Queca, a Clelia, fundadora de las Madres de Plaza de Mayo de Mendoza. Me gustaría que contaras algo más de tu madre, lo que vos quieras, en esa larga lucha de búsqueda de tu hermano y de Hugo, Enrique Forniés, y de tu cuñada Beatriz Fariña Tello. Y bueno, ella dedicó su vida a partir del día 14 de junio del 75 a buscar a mi hermano, era la prioridad. Y bueno, hubo días en que lloró y días en que se levantó al otro día, lavó su cara y vamos adelante. Había que buscar una solución. Los comentarios eran muchos. Ya en el año 76 ya se hablaba de gente que había sido torturada porque se filtraba la información. Alguna gente de policía de bajo rango a nosotros nos llegó eso. En Buenos Aires teníamos un amigo, viejo amigo de mis hermanos, que era colectivero de la línea 60. Era un cordobés que se había ido a vivir a Buenos Aires, conocía la calle, y él nos pasaba mucho de estos datos, ¿no? Que después fueron verdad, pero al principio, desde la propia familia de mi mamá, de su hermana, por ejemplo, la miraban como diciendo, está con la lógica torcida, Clelia. No podían creer que lo que contaba era verdad, hasta que, bueno, luego se supo con el CONADEP, con las declaraciones, que todo era realidad, triste realidad. Así que el sufrimiento fue grande porque uno se imaginaba que estaba vivo, que cómo estaba. Es una cosa que todavía yo personalmente la llevo encima de mi hermano. Yo no lo he podido olvidar. Y lo demás, bueno, fue de a poco transformándose ese dolor que las madres cambiaron, aparición con vida, dejó de ser aparición con vida, para unirse a la lucha de los principios por los que luchaban los hijos. Y eso también creo que les ayudó, esa transformación, ese proceso que fueron haciendo, que no es fácil, porque es muy doloroso, ¿cierto? Porque es su propia sangre, porque es su hijo, porque el por qué alguien se arroja el derecho sobre la vida de los demás y la dignidad. Pero bueno, ella hasta último momento lo buscó a mi hermano y siempre con una sonrisa, nunca nada que yo creo que las ganas de insultar las habrá tenido, y sin embargo le pedí audiencia a Videla, le escribí a Arguindegui. Ahí está toda la documentación que yo les he aportado con todas las copias de respuestas en algunos casos y en otras de pedidos. Bueno, cuando hicieron el Festival de Derechos Humanos que vino STEAM. De Amnistía Internacional, de Amnistía, año 1988 en el Estadio Mundialista. Octubre del 88. Y ella fue. Y ella estuvo temprano porque venían los periodistas extranjeros y se iba a hacer como una reunión, un ágape, algo así. Temprano fue para allá, volvió tarde. Se encontró con los familiares, las madres de Chile, detenidos y desaparecidos en Chile. Que no podía ya Amnistía Internacional hacer su festival allá, claro, pero lo hizo acá. Claro. Entonces acá estaban las madres de acá, mendocina, con la madre chilena, y STEAM dio una vuelta de baile con cada una de ellas. La cueca de las sola. Madres. Bailó la cueca sola. La cueca sola que le llaman, porque es las madres bailando con la imagen, la fantasía de que bailan con sus hijos que no los tienen al lado. Y bueno, y esa noche ella llegó y se calcula que a las 3 de la mañana ella murió.
Al otro día llegamos a la mañana y bueno, ella me esperaba siempre con un mate, ¿viste? Ella sabía que yo iba, entonces me abría la puerta con el mate. Como no abrió la puerta, ya sabíamos que había pasado algo. ¿Y cómo sigue, Susana, esta lucha? Esperando encontrar algo. Si existió, porque Betty estaría de 3 meses. Si tuvo vida para que tener el bebé, yo quiero saber qué pasó con mi hermano y mi cuñada. En lo del doctor Rafeca está el legajo, la causa judicial, y yo espero. Tengo todo hecho, los ADN que se necesitan, porque después, viste, ya quedo yo como mayor, no hay más nadie. Así que ya está todo eso hecho, tengo los legajos de los dos en mi poder, mi familia ya sabe, por si algún día aparece ese hijo que lea, y algunas fotos que yo he juntado de la infancia de mi hermano. Y bueno, y vos seguís tu lucha y con la pancarta donde está Hugo debemos Sí. marchar por la memoria, por la verdad, por Sí. la justicia. Para mí la llegada de la democracia, para mí en forma personal lo hablo yo, fue un golpe como que te quiero decir que antes había un enemigo en común. El enemigo era la dictadura militar, que yo lo asociaba con la Estela Martínez de Perón, aunque fuera democrático, porque ya se había gestado desde ahí el movimiento. Cuando llega la democracia, lo político es como que se apropia. Por eso yo no participo. O sea, yo no estoy enojada, ni mucho menos, pero yo no participo. Yo busco a mi hermano y cada uno tiene sus derechos y puede ir a donde quiera, pero como que apropiarse de una situación cuando esa inclinación política no ha podido, yo lo estoy esperando todavía, no ha podido reconocer que durante su gobierno constitucional se llegó a ese nivel. Es como que no avanzamos, porque volvemos siempre atrás, porque el peronismo tuvo que haberlo reconocido como daño que hizo en su misma entraña, ¿me entendés? Claro que sí. Lo que hicieron lo hicieron desde un gobierno organizado, con un dinero de nosotros, de todo el pueblo, y con una autoridad que se arrojaron ellos de matar y de destruir gente. Porque esto de Hugo, el grupo, son 2.000 las víctimas de la AAA, 2.000. 2.000. ¿Qué pasó? Que había un poder político que estaba en función de una elección y un nombrado por una autoridad electa. Así se organiza todo, ¿cierto? Ministerio de Desarrollo Social, López Rega. ¿Quién lo puso López Rega? La autoridad elegida por el pueblo, lo democrático, lo representativo, que cumplía una función que no era la función que debía cumplir, ¿me entendés? Mi mamá el primer recurso de cuerpo la presenta en una época de democracia, ¿me entendés? Claro que sí. O sea, no es una... Por eso yo me duele inclusive cuando dicen los desaparecidos en dictadura militar. No, hermano, los desaparecidos, a partir de tal año decirlo, porque no es la dictadura militar solamente. Aparte del que la dictadura no fue solo militar, pero antes, en época democrática, tuvimos desaparecidos. Cívico, militar, eclesiástica. Y sí, son desaparecidos en democracia, bueno, la AAA. Ese partido político tiene que hacer el examen de conciencia, examen de actitud y elevarlo a la sociedad. Yo creo que lo de esa época, el peronismo es terrible, porque fue una masacre lo que hicieron. Usaron la dependencia policial. Me decía Marcelo que la AAA no tenía desaparecido, tenía muertos, porque no tenían dónde guardarlo. No tenían todavía los campos estos lugares de detención. Todavía no lo tenían organizado. Entonces, ¿qué hacían? Los agarraban, los torturaban, largaban lo que sabían y los mataban. Por eso se supone que Hugo y Betty estarían ahí en ese auto incinerado. Es una suposición, porque tampoco es una certeza. Nadie sabe si eran. Es terrible vivir una vida así, como decir,
se te perdió como si se te perdiera un par de zapatos. Es una vida, es una madre que gestó, que alimentó, que cuidó, que protegió, que educó. Es muy grave, es muy grave. Pero muy yo grave. sigo esperando encontrar a mi sobrino. Y sos Si un existe, ejemplo. es que si existe, él tiene derecho Por supuesto. a saber quién es. Y yo le... Su identidad. Bueno, Susana, primero agradecerte esta entrevista que es realmente fundamental para la historia de las madres de Plaza de Mayo de Mendoza y por la memoria, por la verdad y por la justicia. ¿Qué nos podés decir de cómo sigue esta lucha? Y hasta el final, y esperando que se abran los archivos y podamos saber, porque en algún lado tiene que estar documentada, tiene que estar la orden, tiene que estar el porqué, porque en el Ministerio del Interior no había orden de detención ni nada, eso ya lo supimos en el 75. Y eso tiene que estar en algún lado del Estado, y yo lo quiero saber, porque yo tengo derecho a saberlo. Nada más.